Feminismo radical de la década de 1960 en Estados Unidos. Grupo 3 conformado por Ariel Cadena, Daniel Erazo, Tamia Páez, Jennifer Sango y Brandon Sevilla. Feminismo radical de la década de 1960 en Estados Unidos. Presentación del caso. Para tratar este movimiento social es necesario entender el surgimiento del feminismo, por lo que nos vamos a remontar a la época de la Ilustración, donde diferentes autores como Immanuel Kant, John Stuart Mill y Nicolas de Concordet comienzan a tratar la exclusión natural de la mujer. Ante esto, en 1792, Mary Wollstonecraft publica su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde busca una igualdad moral entre ambos sexos. Mary Wollstonecraft fue una filósofa inglesa del siglo XVIII y una de las figuras más sobresalientes del pensamiento moderno, pues ella dedicó su vida a la defensa de los derechos de las mujeres, realizando la idea de la inferioridad de las mismas con respecto a los hombres. A partir de sus ideas surgen las primeras olas del feminismo, el liberal y el radical, que coincidieron con un contexto de auge económico en los Estados Unidos y desencadenaron una etapa de cambios sociales. Así pues, la primera ola del feminismo ocurrió a finales del siglo XIX y hasta mediados del XX. Esta se enfocaba en la igualdad de género en términos de propiedad o de matrimonio. Sin embargo, esta reivindicación fue clave de la lucha para la obtención del derecho político al sufragio femenino. Esta ola es considerada como feminismo liberal, el cual se enfoca en superar los obstáculos legales. Sin embargo, el movimiento se fue fragmentando, pues unas mujeres consideraban que su lucha era demasiado radical, mientras que otras pensaban que era muy conservadora. Por esa razón surge el feminismo radical, o la segunda ola del feminismo. Esta vez se incorporaba el punto de vista sexual, familiar y laboral. Para el feminismo radical, el patriarcado debe ser erradicado, pues ese es el sistema de dominación básico en la sociedad, donde se sientan las distintas culturas, razas y clases sociales. De hecho, esta nueva revolución femenina comenzó con la introducción de la píldora anticonceptiva aprobada por la Food and Drug Administration en 1961. Significó que las mujeres pueden elegir su pareja sexual, decidir su maternidad o planificar sus embarazos frente a la vida laboral. Así, el auge económico y tecnológico de la posguerra en los Estados Unidos también favoreció a la lucha feminista, pues el surgimiento de los electrodomésticos facilitó la tarea de las amas de casa y abrió varias puertas a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. El 11 de octubre del 63 se publicó un informe que proponía una serie de medidas para un mayor acceso a la educación, ayudas para el cuidado de los hijos o la baja por maternidad. En resumen, el feminismo radical de los 60 en Estados Unidos sobrepasaba la cuestión de igualdad en educación, trabajo, derechos civiles o políticos. Iba más allá de los obstáculos legales, buscaba transformar tanto el espacio público como el privado para ir ganando espacios, terrenos y capacidad de reivindicación. Así llegamos a la exposición de las líneas teóricas. La Escuela de Frankfurt estuvo constituida por un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt del Main. Entre sus investigadores destaca Jürgen Habermas, quien propone lo siguiente: el materialismo histórico. El pensamiento de Habermas se funda en el propósito de una reconstrucción del materialismo histórico, que conduce a reemplazar las premisas básicas por una teoría de la comunicación social, es decir, para la comprensión materialista de la historia que sitúa la esfera de producción ya no es solo un punto de vista, pues ahora la crítica originada es reinterpretada desde lo técnico. Habermas expone: la estrecha relación que existe entre saber y racionalidad permite sospechar que la racionalidad de una emisión o de una manifestación depende de la fiabilidad del saber que encarna. Por lo que el feminismo es un movimiento tardío debido a la mentalidad cerrada que tiene la mayoría de la sociedad. A causa de eso, muchas mujeres arriesgaron su vida por salvar a las demás, y debemos caminar nuestro pensamiento básico por uno más enriquecido en información y no en la antigüedad. Como segundo punto está la acción estratégica. Esta se da cuando la acción se realiza orientada al éxito, pero en un contexto social. El actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de las cosas, deseando o eligiendo una situación dada.
los medios más congruentes y aplicándolos de manera adecuada. El concepto central es el de una decisión entre alternativas de acción, enderezada a la realización de un propósito, dirigida por máximas y apoyada en una interpretación de la situación. Habermas menciona: la acción estratégica solamente depende de la valoración correcta de las alternativas de comportamiento posible, que solo puede obtenerse por medio de una deducción hecha con el auxilio de valores y máximas. En los años 60, luego de haberse levantado la primera ola del feminismo, las mujeres que en su activismo político habían sido relegadas a un papel secundario empezaron a preguntarse: ¿nuestros deseos, fantasías, decisiones, temores e ideales estéticos sobre el propio cuerpo nos pertenecen o son el producto de un sistema de relaciones entre los sexos que nos oprime? Así, las mujeres concluyeron en que la raíz y madre de todas las opresiones era el sexo y género. Así, las mujeres decidieron unirse y levantar su voz en la segunda ola del feminismo, esta vez criticando al feminismo liberal que se contentaba con una igualdad formal, sin ahondar en las relaciones de poder. La acción comunicativa, como su nombre lo indica, se refiere al proceso de interacción entre dos individuos por medio del lenguaje y de acciones comunicativas que constituyen una relación interpersonal. En la vida cotidiana, las personas crean un sinnúmero de vínculos sociales con otras, los cuales establecen ciertas normas que rigen en la sociedad. Para Habermas, las normas sociales vienen urgidas por sanciones. Su sentido se objetiva en la comunicación lingüística cotidiana. La validez de estas normas solo se funda en la subjetividad del acuerdo sobre intenciones y solo viene asegurada por el reconocimiento general de obligaciones. El feminismo radical de los 60 en Estados Unidos implicó la necesidad de romper las normas sociales establecidas, producto de las acciones comunicativas de la época que colocaban a la mujer en una posición inferior y establecían que las mujeres debían y cumplían con ciertas obligaciones específicas relacionadas con el cuidado del hogar y de los niños. Sin embargo, a partir de los avances tecnológicos y los logros obtenidos por el movimiento feminista de la época, las mujeres alcanzaron mayores oportunidades laborales y libertades individuales que, posteriormente, se establecieron como nuevas normas sociales y cotidianas. Como cuarto punto, la interacción mediada por el lenguaje. Para Habermas, la comunicación lleva inscrita en su piel la promesa de resolver con razones las perturbaciones. Manifiesta, pues, que quien habla pisa una dimensión en la que aparecen claros los conceptos de verdad, mentira, justicia e injusticia. El lenguaje nos da la posibilidad de consensuar normas de comportamiento y de propiciar, por tanto, el progreso histórico. Da un nuevo sentido a la frase de Aristóteles: el hombre, porque habla, sabe de lo justo y de lo injusto. Sobre el lenguaje, Habermas establece la posibilidad de crear una ética, una política y una teoría consensual de la verdad. Bajo la consigna "lo personal es político", el feminismo radical ha hecho profundos análisis en aspectos como la cosificación sexual, la cultura de la violación y la manifestación de las relaciones de poder en la cama. En este escenario, en lo que las mujeres son vistas como objetos sexuales a los que se les pueden violar, el feminismo radical surge para empoderarse de las mujeres y enseñarles que lo único que nos distingue es nuestro sexo y que a partir de allí somos libres. Así que muchas gracias por su atención.